Muy buenos días para todos ustedes, un placer estar acompañándolos hoy en tan importante evento. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por haberle dedicado ayer a una jornada, creo yo, sin precedentes, tanto tiempo. El hecho de hablar del entorno social y del entorno de la sociedad civil, creo yo, tiene mucho más que ver con educación de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y por eso hoy, en una segunda jornada de esta muy importante cumbre, pues también se tocarán otros temas que tal vez para algunos nos haga sentir como en el lugar equivocado, pero tal vez para otros lo vean como una oportunidad, como una opción y algo muy importante, como un articulador. Yo quisiera comenzar con lo siguiente. Este evento coincide con un evento que se llama Colombia 4.0, que es la cumbre de contenidos digitales más importantes que hay en Colombia y que está llegando a ser la cumbre de contenidos digitales más importantes de Latinoamérica. La industria del sector TI, de tecnologías de la información, tenía en el año 2010 apenas un poco más de 1.000 empresas colombianas. Hoy tiene 6.000 empresas que están generando 120.000 empleos y que están vendiendo 13 billones de pesos al año. Eso todo suena maravilloso, pero detrás tenemos un problema enorme, que no es talento, sino que es falta de talento. Y estamos trabajando muy duro en este sector para enfrentarlo. Y obviamente, necesariamente, el principal aliado es la educación. La pregunta es si la respuesta es la educación formal, tradicional, o por el contrario debe ser una herramienta que nos permita educar a propósito de las competencias, a propósito del conocimiento, a propósito de escenarios que, como llaman algunos, permitan formar a quienes están terminando su vida inicial académica. Ayer, el conferencista principal de estos 4 días es un señor mayor que se llama Noel Bushnell. Él es el creador del Atari. Tal vez muchos de los que estamos acá tuvimos la posibilidad de jugar marcianitos o jugar tenis a través de unas paleticas. Y Bushnell decía varias cosas que no me voy a permitir repetir, pero hubo 3 que me parece que vale la pena compartir con ustedes. Todo tiene que ver, decía él, con la pasión y no con el dinero. Todo tiene que ver con la entrega y no con el poder. Todo tiene que ver con la ilusión. Y así comenzó él, tal vez negándose a poder hacer un importante descubrimiento porque su mamá le parecía que estaba andando por el camino equivocado. Hoy la industria de los videojuegos produce 2.5 veces más que la industria de Hollywood. Y el talento colombiano está llegando a un nivel de tal magnitud que nos convertimos en uno de los principales proveedores de Disney, de Nickelodeon y de Fox. Y tal vez esta economía creativa o esta economía naranja o como la quieran denominar, pues de alguna u otra manera comienza a tener un impacto fundamental en el desarrollo de nuestro país. Ya superamos el aporte que hace el carbón al PIB y estamos pisándole los talones al aporte que hace el café al PIB, con una serie de personas que muy seguramente pasan desapercibidos en nuestra sociedad y sobre todo en lo regular en materia educativa. Yo hace unos días tuve la posibilidad en un viaje de compartir con una gran amiga mía neoyorquina que hace apenas tal vez 6 meses vendió un invento en un poco más de $200 millones. Y yo le decía, bueno, ustedes se le acabaron sus preocupaciones. Y me decía, no, tengo una muy grave. Y me decía ella, y yo le pregunté, ¿y cuál es? Me dice, la forma como está cambiando la vida. Mi papá tuvo un empleo en su vida. Yo tuve 6 empleos en mi vida
y ahora que acabo de vender este invento, me voy a retirar. Mi hijo tiene 6 empleos al tiempo. Y eso demuestra claramente que no solamente la forma de trabajo está cambiando, sino por supuesto la forma de entender y de pensar. Y por eso es que yo quise traer unas reflexiones a este muy importante escenario, donde hay no solamente calidad, experiencia, sino adicionalmente conocimiento mucho más profundo del que podemos llegar a tener nosotros en materia educativa. Pero creemos que con la agenda de la política digital hemos hecho poner a reflexionar a algunos sectores de la economía de nuestro país, pero sobre todo de la sociedad de nuestro país. Tal vez muchas de las acciones sean acertadas, tal vez otras no tan acertadas, tal vez otras no acertadas. Pero como lo decía Bushnell ayer, tal vez la última frase que voy a mencionar de él, lo más importante de la nueva generación o para la nueva generación es saber fracasar y saber pararse al fracaso. Nosotros, y digo nosotros, nuestra generación no está acostumbrada ni a tolerar el fracaso ni a permitir que las personas puedan volver a levantarse. Las generaciones que nos siguen han nacido y han crecido con esa idea y queremos desde este sector alimentarla. Muchos de nuestros emprendedores que hoy venden muchos millones de dólares más que muchas de las grandes compañías tradicionales en nuestro país han fracasado 1, 2, 3, hasta 5 veces y se han logrado parar entendiendo y aprendiendo de sus errores. Por eso nosotros estamos convencidos que hablar de tecnología es una buena oportunidad, pero más que hablar de tecnología, lo que tenemos que comprender y entender es que necesitamos hablar de competencias a propósito de la tecnología. Yo lo digo en todos los escenarios. Una tableta y un computador jamás va a reemplazar a un profe, jamás. Son quienes nos enseñan nuestros principios, nuestros valores, con quien podemos compartir las dificultades, los éxitos. Pero sí, la tecnología nos puede ayudar a acelerar el ecosistema. Y por eso vale la pena pensar cómo estamos viviendo nosotros en estos momentos en nuestro país. En el año 2010, apenas el 10% de los hogares tenía acceso a Internet. Hoy en día, el 64% de los hogares lo tienen. En ese mismo 2010, solamente el 7% de los hogares tenía acceso a un computador o a una tableta. En estos momentos, el 72% de los hogares tienen acceso a un teléfono inteligente, que en el 89% tiene acceso a Internet. Y esa diferenciación es muy importante. Nosotros muchas veces somos altamente criticados, y bienvenida la crítica y con justa razón, porque los equipos que llevamos al territorio en muchas ocasiones no tienen conectividad. Este ministerio no conecta los colegios y las escuelas, lo hace el Ministerio de Educación, pero somos un mismo estado. Más allá de eso, la tecnología no solamente es conexión a Internet, la tecnología son herramientas que están diseñadas y dispuestas para poder habilitar el ecosistema. Y por eso hay una figura que pocos conocen, pero que muchos afortunadamente aprovechan, que es la de los contenidos precargados. Contenidos que han sufrido y han surtido herramientas fundamentales para enfrentar procesos de altísima condición y de calidad, muchos de ellos asociados a la educación. Y la segunda pregunta es, ¿qué está viendo la gente en Internet? ¿Cómo se está informando? ¿Qué le está interesando? Y yo simplemente traigo a colación una pequeña gráfica que habla de lo que estamos acostumbrados a oír. Las redes sociales son importantes, evidentemente, tienen impacto, evidentemente, unas se consumen más que otras, pero no es solamente lo que pasa en Internet. Hace unos días, el creador de la web, de las páginas web, el señor Tim Berners, publicó después de 24 años de su invento una carta y dijo: los 3 retos de Internet para los próximos 30 años son
El primero, la protección de datos personales. El segundo, luchar contra las noticias falsas. Y el tercero, promover la transparencia en las campañas políticas. Ese no es un politólogo, no es un educador, no es un administrador de empresas, es un inventor. Y esas tres reflexiones que le plantea al mundo en general tienen mucho que ver con la institucionalidad, con la democracia y con los principios, que claramente se están en alguna medida definiendo en algo tan importante como es la red. Y es que vemos claramente en todas las etapas de nuestras vidas contacto con la tecnología. Hace unos días estuve en Pueblo Viejo, esa primera foto es de hace 8 días, donde mamá e hija curioseaban con una tableta. Después ve uno a los jóvenes en los escenarios educativos, pero también cada vez vemos a las personas adultas que se resisten en algún momento u ocasión a participar en el proceso tecnológico, pero que si se les dan apoyo, terminan acudiendo a él. Por eso, esta vida exige nuevas competencias, y de estas nuevas competencias es que nosotros quisiéramos compartir con ustedes esta reflexión. La reflexión no es sobre los fierros, la reflexión no es sobre la cantidad de megabytes, la reflexión no es sobre el impacto que las redes sociales puedan o no llegar a tener, que es muy importante reflexión. Lo importante es saber cuáles son esas nuevas competencias que de alguna u otra manera ponemos a consideración de esta muy importante cumbre de líderes para poder discutir. Para poder discutir en el entendido que seguramente acertamos, para poder en el entendido que seguramente nos faltan otras, pero lo único que no puede pasar es dejar de hablar de esas nuevas competencias. Y básicamente, ¿por qué? Porque ahí sí estaríamos pretendiendo tapar el sol con una mano. Hay unas personas que se forman simplemente porque lo quieren hacer y buscan los mecanismos para hacerlos, para enfrentar este nuevo sector. ¿Quiénes son ellos? Los que conozco, básicamente los que están en la industria del software. Muchos de ellos buscan que sus capacidades puedan ser desarrolladas en escenarios no tradicionales. Yo tengo una de dos opciones para disminuir ese déficit de 95,000 ingenieros que tenía en el 2010 y que a este año bordea el número de los 35,000. O sigo desarrollando actividad con la política tradicional o busco alternativas, porque la industria lo que me está diciendo a mí es: necesito técnicos, tecnólogos, profesionales, o no necesito ni técnicos, ni tecnólogos, ni profesionales, sino simplemente personas que están en capacidad, con un talento innato, de ayudarme a producir lo que yo requiero, que en palabras castizas, excúsenme la expresión, entre comillas, se llama echar código o tirar código. Y ese tipo de competencias, pues nosotros hemos venido calificándolas puntualmente. Sobre ellas voy a hablar un poco más adelante, pero me parece que es importante mencionar sus nombres porque pueden que sean para ustedes conocidos, pero para otros no. La alfabetización digital, la etiqueta digital, el comercio digital, la comunicación digital, la salud y bienestar digital, el acceso digital, la responsabilidad y derechos digitales, la seguridad digital y las leyes digitales. Son temas que pues pueden sonar pero muy comunes, pero que tienen cada uno un énfasis que consideramos nosotros está generando un impacto. Y un impacto que vale la pena entender, pero sobre todo compartir, porque muy seguramente en este escenario podremos construir, podremos ajustar, podremos tener la posibilidad de recibir no solamente la sana crítica, sino adicionalmente algo tan importante como es el fortalecimiento del proceso en el que consideramos debe avanzar este sector. Antes de profundizar sobre ello, yo quisiera hacer un breve resumen de algunas acciones que vale la pena tener presente en algo tan esencial como es el entorno ciudadano, y por eso es que cuando supe que ayer le habían dedicado tanto tiempo al entorno ciudadano, cívico y social, me generó una gran motivación,
porque eso no suele pasar en ninguna parte. En los foros de petróleo solo se habla de petróleo, en los foros económicos solo se habla de macroeconomía o microeconomía, en los foros de transporte lo propio. Debería ser casi que una conducta desde el punto de vista social, un pacto, poder hablar de principios, de valores, de algo tan valioso que es entender cómo se está sintiendo el prójimo dentro del entorno y cómo nosotros podemos aportar como líderes y cómo tal vez otros pueden aportar sin serlo. Y nosotros en el entorno ciudadano no solamente hacemos esfuerzos, sino adicionalmente entendemos y comprendemos que hay unos avances muy importantes. El primero, el 75% de los colombianos considera que las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan su vida. Esta es una encuesta, todos los números que he mencionado, que acabamos de cerrar con una importante compañía que se llama Cifras y Conceptos después de un concurso público. 8.000 muestras a nivel ciudadano y 3.500 a nivel empresarial. Es el estudio más profundo que se ha hecho en el sector público. Pero hoy en día, que el 75% de los colombianos señalen que la tecnología les facilita su vida, pues tiene mucho que ver con el entorno y mucho que entender. Y no solamente es el Estado quien tiene que entender, que tiene que volcarse a servir al ciudadano y a facilitarle la vida, sino también el empresariado, sino también la academia, sino también obviamente la sociedad en general, porque ese trípode va a ser fundamental. Y estos procesos de formación, que son ciudadanía digital, Soy TIC, los puntos Vive Digital, permiten de alguna u otra manera cambiar vidas, cambiar vidas. Hace unos días, proveniente del departamento del Chocó, llegó Kevin, un joven, a Cartagena, a la feria más importante que hay de tecnología en el país, contando literalmente: la tecnología me cambió la vida, porque hoy tengo una herramienta para formarme, pero adicionalmente para trabajar. Claro, detrás de todo eso está la infraestructura, cómo llegamos a los municipios, cómo logramos la velocidad, pero la infraestructura en sí misma tampoco resuelve nada si la sociedad no entiende y comprende que tiene unas grandes oportunidades. El entorno familiar, otra herramienta esencial para el proceso. El 45% de los encuestados señalan que Internet ha mejorado sus relaciones. Sin embargo, hay contraposición en esa afirmación. Todos han oído la frase de que una u otra aplicación de mensajería instantánea lo que hace es alejar a quienes están cerca y acercar a quienes están lejos. Pero más allá de eso, el 38%, apenas el 38% de los encuestados manifiestan acompañar a los menores de edad a navegar en Internet. Eso es un problema. Ahí hay un principio de libertad absoluta, ahí hay un principio de padre, madre, hijo, padre, madre, hijo, profe. ¿Cuál es la decisión y la determinación que sobre ese tema se debe tomar? Todo el mundo eso lo comenta a sotto voce, pasito. Tuvimos tal problema en nuestro colegio de estrato 8 o de estrato 0 porque rotaron un video de unos niños con imágenes pornográficas, pero pasito, pasito, hablemos de eso poco, porque si no podemos salir sacrificados. Es una realidad, es una realidad, y eso no es simplemente porque la tecnología existe, eso es porque también de por medio hay o ausencia o fortaleza en los valores, porque no le estamos hablando a nuestros menores de edad de cuáles son esos cambios, porque nuestros menores de edad muchas veces saben muchas más cosas que las que sabemos nosotros, y de esas competencias, ¿quién habla? Y en ese currículo, ¿quién se mete? Pareciera algo intocable, pareciera algo casi que absolutamente lejano. Bueno, nosotros creemos que hay que hablar de eso, genere la discusión que genere, porque por lo menos estamos advirtiendo que la realidad cambió. La tecnología va 100, 200 o 500 kilómetros, mucho más rápido que la legislación, mucho más rápido que los actos administrativos, mucho más rápido que las decisiones de las juntas directivas.
No alcanzan ustedes a entrar a plantear un problema dentro de un escenario público, privado o educativo y ya la tecnología ha tomado una decisión distinta, para bien o para mal. Pero estas escuelas de padres que nosotros hemos hecho de la mano del programa de computadores para educar, pues de alguna u otra manera lo que busca es que todos tengan las mismas herramientas para poder avanzar sobre el proceso. En el entorno educativo sí que es interesante conocer las posibilidades desde el punto de vista de virtudes, de oportunidades, de retos que se están planteando. Por primera vez, en encuestas realizadas en los últimos años, hay un número tan impresionante como el siguiente: el 44% de los encuestados declaran usar Internet con fines formativos. Nunca había superado la cifra del 10%. Eso quiere decir que estamos migrando para bien. Seguramente para algunos esa es la consideración correcta, seguramente para otros no, porque dicen que esa no es una formación lo suficientemente profunda. Lo único que yo quiero traer a colación para que esta cumbre de líderes tenga la posibilidad de discutirlo es que hay un entorno distinto y las personas están pensando de manera distinta, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo porque nosotros, vuelvo y repito, tenemos una premisa: los fierros, computadores, tabletas, teléfonos inteligentes jamás reemplazan a nuestros profesores. Pero otra premisa que es importante, que todos en la educación, tanto pública o privada, deben tener las mismas oportunidades desde el punto de vista tecnológico, más allá de que las quieran o no aprovechar. Lo que no puede pasar bajo ninguna circunstancia es que en Chigorodó me digan que hay una tecnología inferior a la de cualquier otro municipio del departamento. Y por eso los esfuerzos han sido importantes. Había un promedio en el año 2010 de 24 niños por equipo en los colegios públicos. Eso eran 2 equipos de fútbol detrás de un equipo tecnológico. Hay muchas tesis sobre este particular, en un sentido y en otro sentido, que los equipos deben ser 1 a 1, que no, que deben compartirse. Nosotros asumimos una política pública, no una política de gobierno. Acá construimos sobre lo construido, acá le reconocemos con felicidad y con emoción y con gratitud a todos quienes nos han antecedido. En esto no hay pugna, no hay color, no hay filosofía. Tomamos hace 17 años una línea de conducta, y esa línea de conducta de entregar unas herramientas a los planteles educativos ha venido avanzando importantemente. Como lo pueden ver ustedes en los gráficos. Terminamos impactando de manera más importante a cada una de las regiones, a tal punto que en estos momentos estamos en una cifra de 4 niños por equipo que permite estar llegando prácticamente a la meta que se impuso muchos años atrás. Y en ese sentido hacemos un esfuerzo enormemente grande, ya no solamente por impactar a nuestros niños, sino por impactar a nuestros profesores. Ministro, en el municipio de Bolombolo, hay unos equipos guardados. Señor rector, cuénteme por qué. Simplemente porque los profes le tienen resistencia. Evidentemente, si a una persona no se le dan las mismas posibilidades que a la otra, alumno, profe, pues claramente vamos a tener una dificultad grande y profunda. Y por esa razón es que en ese proceso de entorno educativo hacemos un esfuerzo tan grande para avanzar. Pero no solamente es tecnología dura y pura, es formación, y es formación de formadores. Hay algo maravilloso en Colombia que se llama los revolucionarios. A mí me tocó hacer vigía de la salud para poder cumplir con mi requisito de grado. Tal vez a otros les tocó sembrar un árbol, tal vez a otros les tocó catequizar. Hoy en día lo que buscamos es que exista la posibilidad de que un joven le dedique parte de su tiempo a un adulto mayor, a un menor o a alguna persona de la sociedad que le tenga distancia o temor a la tecnología para acercarla. Esas son
las mismas oportunidades que sobre el particular vale la pena hablar. Y seguimos insistiendo mucho en esas nuevas competencias para preparar las personas que este sector está requiriendo para enfrentar profesionalmente los retos. Insuficientes serán siempre los procesos de becas o los procesos de apoyo para lograr avanzar en ese proceso. ¿Qué necesitamos hacer? Generar un gran enamoramiento por el sector, lo tenemos absolutamente claro, perder un gran temor por algunas partes de la educación que están generando grandes dificultades, y otro que hace referencia, por supuesto, al entorno laboral. La tecnología impacta también desde el punto de vista nuestro entorno laboral a tal punto que el teletrabajo no solamente se convierte en una opción, sino en una interacción. Y el entorno social, pues obviamente hace pieza esencial del proceso. La tecnología al servicio, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad. Nosotros tenemos algo que tal vez no se conoce mucho, el centro de relevo. El centro de relevo no es nada distinto que la tecnología a disposición de las personas en situación de discapacidad auditiva. Tienen todos ellos una aplicación, o desde sus puntos fijos pueden llamar a un centro donde les recibe la llamada un intérprete en señas que les permite generar comunicación. Adicionalmente, software totalmente gratuitos que están disponibles para los ciudadanos que tienen discapacidad desde el punto de vista visual para poderse conectar con sus equipos. Y cine para todos, que pasa como una herramienta de diversión, pero que es una herramienta de encuentro social y sobre todo de igualdad, donde una vez al mes ya en 15 ciudades del país y en muchos puntos Vive Digital tenemos esa posibilidad de brindarle a personas en situación de discapacidad visual, cognitiva, física, pero también auditiva, la posibilidad de no privarse de algo a lo que muchos hemos tenido el beneficio de ir, como es una función de cine. Ese entorno social entonces tiene obviamente herramientas que ver y tiene mucho que ver con competencias. Y quiero hacer simplemente un paréntesis que hace referencia a la libertad de expresión, que hace referencia a la libertad de pensamiento. Todos tenemos la obligación de promover esos dos principios, pero también todos en la audiencia tenemos la obligación de exigir respeto por el prójimo. Y nosotros hemos puesto en marcha, dentro del entorno social de la tecnología, un hashtag que se llama Bajemos el Tono. Hemos sido fuertemente criticados, que porque pretendemos como Estado o como gobierno integrar o participar o involucrar nuestro pensamiento en las discusiones de orden público. No, jamás. Bienvenida a la discusión entre los hinchas de Millonarios y de Santa Fe, pero con respeto. Bienvenida a la discusión entre quienes creen que la función de los toros es legítima y quienes creemos que no es legítima, pero bienvenida, pero con respeto. Bienvenida a las discusiones entre el sí y el no sobre el proceso de paz, pero con respeto. Bienvenida a las discusiones entre quienes somos católicos y quienes no lo son, pero con respeto. Ese tipo de temas tienen mucho que ver con el entorno. Y por eso nosotros consideramos que hay que hacer un esfuerzo enormemente grande para avanzar. Un esfuerzo que nos permite poner a pensar el proceso. Y yo por eso quisiera terminar con lo que concluí. Quisiera, Connie, pedirle el favor que me ayudara un minuto a regresar al slide que habla de las competencias. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo un esfuerzo para que podamos avanzar sobre ese particular. Es el momento de pensar los contenidos, pues ustedes son los líderes en materia de la educación. Y en ese sentido, nosotros lo que buscamos no es nada distinto que las competencias para la vida digital tengan algo que ver dentro del proceso. Hablar de alfabetización digital no es nada distinto que pretender que nadie le tenga temor a la digitalización. Y no imaginan ustedes el número de personas en nuestro país
que por desconocimiento y adicionalmente por temor no levanta la mano para decir yo quiero aprender. Ahí tenemos la necesidad de hacer un esfuerzo muy importante. La comunicación digital evidentemente tiene mucho que ver, no solamente con cómo nos comunicamos, sino adicionalmente con qué perdemos y qué agregamos. Cada día la ortografía, cada día las palabras comienzan a perder más su esencia. ¿Eso es un valor agregado de la tecnología? Ni más faltaba, ni más faltaba. Deberíamos ser los garantes de la protección del lenguaje, y que porque existe ahora mensajería expresa gratuita o porque existe una u otra herramienta, entonces debemos proponer o permitir que se maltrate el lenguaje. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no. Esa discusión vale la pena darla en el entorno familiar o por el contrario en un entorno como este. Dejo eso para la reflexión. La responsabilidad y los derechos digitales. Simplemente planteo una reflexión. El derecho al olvido. Se enfrentan dos muy importantes: el de la libertad de expresión por un lado y el del buen nombre por el otro lado. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo resuelve la Corte Constitucional ese tipo de dificultades? A través de un test que se llama el test del equilibrio en algunos casos, y enfrentan dos derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa con estas responsabilidades y con estos derechos? ¿Puedo yo decir lo que quiera a través del mundo digital? ¿Puedo mentir? ¿Puedo insultar? ¿Puedo injuriar? Hasta hace unos meses tal vez. Hoy hay una serie de pronunciamientos de carácter judicial que dicen todo lo contrario. ¿Eso lo saben los ciudadanos? Claro que sí. El desconocimiento de la ley no excluye la responsabilidad, pero ¿eso lo saben los ciudadanos? ¿Debemos contárselos? ¿Debemos compartírselos? La seguridad digital se puso de moda hace 2 meses por el gran ataque que hubo particularmente en España y en Inglaterra al sistema financiero y al sistema de salud. Antes, ¿quién de nosotros hacía un backup con frecuencia? ¿Quién de nosotros abría un correo electrónico conocido o desconocido? ¿Quién tenía la precaución de correr los antivirus? Muchos, pocos. Desconocimiento de eso hay mucho. Tenemos la responsabilidad de transmitir esas nuevas competencias. Salud y bienestar. Yo no tuve por tiempo la posibilidad de traer las cifras de ciberbullying. No tuve por tiempo la posibilidad de traer las cifras de sexting, de phishing. Todas herramientas que están asociadas con las posibilidades de nuestras familias. ¿Qué está pasando a propósito de la bulimia en materia de las redes? ¿Hablamos de eso? ¿No hablamos de eso? ¿Nos influye? ¿Eso vale la pena pensarlo dentro del entorno educativo? Es una reflexión que traemos en materia, por supuesto, de competencias. Etiqueta digital, como su nombre lo dice, ¿gano o no gano teniendo una serie de conductas que me permitan avanzar en el proceso de cómo transmito mi mensaje? Obviamente comercio digital, que todos ustedes lo conocen, el comercio digital va en ascenso, importante, pero hay una palabra de por medio que se llama confianza. ¿Qué tanto confía el ciudadano en ese proceso? Y dos últimas, el acceso digital y las leyes digitales, que tienen mucho que ver para avanzar en ese trámite. Yo por eso creo que estas competencias que nosotros comenzamos a transmitir, en algunos casos de manera virtual, en algunos otros de manera presencial, siempre certificando ese nivel de competencias, hacen parte del ejercicio. La tecnología, vuelvo e insisto, jamás va a reemplazar algo que para nosotros es fundamental, como es la educación con valores. Pero la tecnología sí nos pone a generar reflexiones distintas y nos pone a vivir, obviamente, momentos diferentes. Yo creo que el valor agregado que tiene el día de hoy dentro de esta maravillosa cumbre es no tener la posibilidad de estar de acuerdo tal vez con una o con otra tesis, simplemente entender que esto ya cambió.
y que tenemos una de dos posibilidades: o nos montamos en el bus o el bus nos deja. Si nosotros tomamos la decisión de montarnos en el bus, estoy absolutamente seguro que podemos modelar nuestra forma no solamente de transmitir, de formar o de enseñar. Termino con lo que comencé. Bushnell decía ayer: aplicaciones móviles hay millones, solamente subsistirán y serán exitosas las mejores. Solamente subsistirán y serán exitosos quienes tengan la posibilidad de tener en su entorno toda la información. ¿Para qué? Para que en la sociedad tomemos decisiones, obviamente, que impacten a nuestros familiares, a nuestros conciudadanos y beneficien a algo tan valioso como es nuestros entornos educativos. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Yo tengo algún tiempo para aceptarlo. Si me tiro la agenda con eso, entonces me bajo con mucho gusto y no Listo, y no me molesto. están indicando que de momento... Listo. Ministro, que si tiene alguna pregunta a las personas del público, pues alguien puede alzar la mano, por supuesto, y le llevamos el micrófono hasta allá. Una pregunta. El señor, por favor. Por supuesto, señor. Joven allá. Oiga, ministro, hace unos días las monedas de mentira se volvieron de verdad. ¿Nos echa el cuento? Que secuestraran la información y me paga con billetes lo que era virtual. Eso es cierto. Las monedas, es más, me permite acuñar esa frase, las monedas de mentira se volvieron de verdad, efectivamente. Hay una tecnología que en estos momentos permite generar unas transacciones desde el punto de vista virtual. ¿Eso qué conllevó? Que todos los procesos que vivieron las dificultades en el último hackeo permitían o exigían que para regresar la información se hiciesen aportes desde el punto de vista del Bitcoin. Es una herramienta que, como muchas de las que mencioné acá, no ha comenzado ni siquiera a pensarse en regular y en reglamentar, y la tecnología avanza, y sobre esos temas es vital y esencial entender qué es lo que sucede y cómo sucede. Evidentemente hay unas grandes dificultades que no solamente está viviendo nuestro país, sino muchos otros, porque esa herramienta, si bien es transable en el mercado, pues evidentemente no tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento los órganos desde el punto de vista de control financiero. Pero como la tecnología tiene hombres buenos, pero también hombres no tan buenos, paralelamente se ha venido desarrollando un maravilloso sistema que se llama el blockchain. El blockchain no es nada distinto que hacerle un control exigente y adicionalmente totalmente transparente a todos los procesos de transacciones que se pueden llegar a dar en la red. Eso va a generar un equilibrio bastante importante en el proceso. Entonces, así es, estamos en ese nuevo reto. Listo, tenemos una pregunta adicional, ministro. Buenos días, ministro. Soy docente. 10 años fui director de tecnologías en un colegio privado como el CNG y ahora me pasé a lo público por aportar mi grano de arena. Hemos hecho cosas excelentes con los estudiantes, como verlo a usted a través de la página del ministerio enseñando sobre el uso del celular, videoconferencias con el Ministerio del Trabajo, llamadas a la presidencia, mirando las plataformas del Estado, pero estamos cortos en la parte pública. Necesitamos, el hecho no es dar una tableta que se le vuelve un juguete al estudiante, sino se le entregan las plataformas a las instituciones educativas, sino se le entrega la infraestructura como tecnología, como redes Wi-Fi, que realmente hacen que las tabletas que se entregan tanto a los docentes como a los estudiantes puedan hacer como toda esa sinergia y se pueda volver un apoyo para el maestro y para los estudiantes, y no se quedan las tabletas como un juguete. Pero necesitamos inversión en infraestructura y tecnología. Hoy no hay internet en los municipios, en el municipio de Piedecuesta no hay internet en los colegios públicos. No han hecho el contrato. Esa es muy importante reflexión y yo la mencioné en la intervención haciendo énfasis a dos cosas. Hay algo que pasa muy desapercibido y que es importantísimo
discutirlo y repensarlo. ¿Por qué? Porque cuando se tomó esa determinación prácticamente el Internet ni existía. Hoy en día, a través de lo que se llama las transferencias, se le giran los recursos a los departamentos para conectar a los colegios. Mucho de eso se lleva a feliz término, mucho otro no. Esa debería ser, creo yo, una responsabilidad de un solo ente, no de varios entes. Porque si bien es cierto, en estos momentos en Colombia, por cifras del Ministerio de Educación, se tiene conectado el 70% de la matrícula, ese otro 30% está en un proceso de desigualdad enorme, como usted lo señala. ¿Cómo enfrentar eso transitoriamente? Usted lo acaba de decir, el equipo, el fierro, la tableta, el computador en sí mismo no resuelve absolutamente nada. Por eso nos hemos dado a la tarea de precargar contenidos debidamente entregados y autorizados por el Ministerio de Educación. No solamente contenidos para básica y por supuesto para los otros ámbitos, sino adicionalmente contenidos sociales que permitan a través de juegos, pero también de otras herramientas de interacción con el profesor avanzar en ese proceso. Seguimos teniendo dos dificultades complejas, pero cada día menores. Uno es el ataque a los equipos, por llamarlo de alguna manera, el robo de los equipos. Ya afortunadamente la tecnología llega con herramientas tan importantes como software que permiten desactivar de manera total el equipo cuando es hurtado. Pero el segundo, que es el que usted menciona, en gran medida el temor a que una persona que nació en el mundo digital tenga más facilidad o más velocidad de investigar para casi que reemplazarme en mi tarea de profe. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un esfuerzo grande para que en los colegios públicos ya 1 de cada 3 profesores no solamente se formen en nuevas competencias, sino adicionalmente tengan disponibilidad de esos equipos. Equipos que no, a diferencia de los colegios, deben dejar en las noches en los colegios, sino que pueden transitar con ellos a sus casas o a sus espacios de diversión. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esa nueva generación digital tenga acceso. Por último, hemos logrado instalar un poco más de 7.000 kioscos Vive Digital en colegios públicos en diferentes zonas del país que nos permiten hacer un ejercicio doble. En esos corregimientos donde no hay conectividad, en horas de la contrajornada permiten que la sociedad acceda a ellos. Y en horas de la jornada, niños y profesores tienen que trabajar sobre el particular. Así que para concretar y cerrar la respuesta, coincido 100% con usted que ese es el más importante reto que le falta a nuestro país, ese 30% de la matrícula, que puede que el número de colegios no sea un número alto, sigue siendo muy importante. Y no es que no haya recursos, los recursos existen. Acá el tema es quién debe ejecutar esos recursos. Yo, humildemente, puede que haya otras tesis mucho mejores, creo que debería ser un único ente, no 32 entes haciendo lo propio. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, gusto. un fuerte aplauso. Despedimos a nuestro ministro David Luna. Yo les quiero recordar que todas las preguntas que tengan para los panelistas e invitados las pueden hacer a través de nuestra web app, ustedes ya saben, red de networking también, y pueden consultar la agenda y por supuesto los perfiles de quienes hoy nos estarán acompañando en este segundo día de nuestra cumbre de líderes por la educación 2017. Quiero agradecer inmensamente a Colsubsidio y a la Corporación de Educación Tecnológica Airbus Group. Estos forman parte del grupo de aliados estratégicos que hacen posible el desarrollo de nuestra agenda y hoy también vamos a almorzar gracias a Colsubsidio. Y ya nos queda claro entonces que la innovación en la educación en el siglo XXI está ligada al uso de la tecnología. Pero miren, ¿cómo lograr que los docentes, los profesores entiendan esta relación y se apropien justamente de estas nuevas herramientas tecnológicas para el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje? Pues para Richard Culata, CEO de la Sociedad Internacional
Para la tecnología en la educación es muy importante desarrollar un modelo educativo que entienda a los estudiantes, los convierta en sujetos activos y les enseñe el gusto por el aprendizaje. Quiero que le demos la bienvenida a Richard Culata, nuestro siguiente panelista.